Bienvenidos un dúo a Moon S a este vuestro canal de confianza, donde desentrao más menos amos todos los secretos del mundo de las series, los culebrones y por supuesto, de nuestros actores favoritos. CU Superíndice 3 Moestut y soy. Espero que con las pilas bien cargadas porque hoy, mis queridos amigos, tenemos un tema que os va a encantar, un tema que os va a dejar con la boca abierta y es que vamos a hablar del mismísimo Can Yaman. Su Abu Copyright y Soudo Bien, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo vuelve a la carga con una nueva serie, y como suele ser habitual en U/Diéresis Copyright L, no viene solo. Hoy vamos a desvelar las condiciones secretas, su Abu Copyright y Soudo Bien, secretas, que ha impuesto Can Yaman para su nueva serie. Esos detalles que nadie te cuenta, esas club usulas ocultas que solo nosotros hemos podido averiguar. Preparaos porque esto va a ser Mood, ese jugoso que un culebro superíndice 3N venezolano imprime time. Vamos a indagar en todo lo que rodea este nuevo proyecto, desde las exigencias salariales hasta las peticiones Mood S extravagantes. Vamos a destapar todo lo que se esconde tras las CU maras. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, cada condicio superíndice 3N, cada rumor, os quiero pedir un pequeño más menos o favor. Si os gusta el contenido que os traemos, si disfrutáis descubriendo los entresijos de vuestras series favoritas y las vidas de vuestros actores predilectos, no olvidéis copyright y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni un solo video, porque acu siempre encontrar u copyright y información superíndice 3N fresca, jugosa y sobre todo, veraz. Y ahora vamos a sumergirnos de lleno en el universo Can Yaman. Bien, hablemos de Can Yaman. No es ningún secreto que el actor turco desde que saltó superíndice 3 a la fama con series como Erkenci Kuş o Dolunay, se ha convertido en un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno global. Su carisma, su atractivo físico y su talento interpretativo lo han catapultado a la cima, convirtió copyright dolo en uno de los actores S cotizados del panorama internacional. Y claro, con esa fama y ese prestigio, vienen una serie de exigencias y condiciones que, seamos sinceros, no todos los actores pueden permitirse. Pero, ¿Q copyright hace que Can Yaman sea diferente? ¿Q copyright lo distingue de otros actores de su generación superíndice 3N? Pues además de su innegable talento, Can Yaman es un hombre que sabe lo que quiere y no tiene miedo de pedirlo. Es un profesional que se toma muy en serio su trabajo y que no está dispuesto a ceder en ciertos aspectos que considera fundamentales para su bienestar y para el U/Diéresis copyright sito del proyecto en el que es tu copyright involucrado. Y esto, mis queridos amigos, se traduce en una serie de condiciones que a veces pueden parecer un tanto peculiares. Ahora bien, antes de que empecemos a hablar de las condiciones en es importante contextualizar un poco la situación superíndice 3N. Can Yaman estuvo a punto de protagonizar una nueva serie que, según los rumores, será un proyecto de gran envergadura, con una inversión superíndice 3N millonaria y un equipo tu copyright nico de primer nivel. La serie, cuyo título aún no se ha revelado, se ambientaron en un entorno completamente nuevo para el actor y al parecer, requerirá un gran esfuerzo físico y mental por su parte. Y es precisamente en este contexto donde entran en juego las famosas condiciones secretas. Condiciones que, según en nuestras fuentes, han sido objeto de intensas negociaciones entre el actor y la productora, y que han estado a punto de hacer descarrilar el proyecto en Moon S de una ocasión superíndice 3N. Pero finalmente parece que ambas partes han llegado a un acuerdo y la serie a punto de comenzar a rodarse. Asu que sin Moon S dilación superíndice 3N, vamos a desvelar esas condiciones que tanto os tienen intrigados. Preparad vuestras palomitas, poneos CU superíndice 3 modos y prestad mucha atención superíndice 3N, porque esto se pone interesante. La primera condición superíndice 3N, y probablemente la Mood S evidente, tiene que ver con el salario. Can Yaman es uno de los actores mejor pagados de Turquía, y su caché no ha hecho Mood S que aumentar desde que saltó superíndice 3 a la fama internacional. Para esta nueva serie el actor habrá exigido una suma astronus superíndice 3 mica, muy superior a lo que cualquier otro actor turco ha cobrado hasta la fecha. Aunque no podemos revelar la cifra exacta, podemos aseguraros que se trata de una cantidad de varios millones de euros. Pero, ¿por qué copyright Can Yaman se permite exigir un salario tan elevado? Pues la respuesta es sencilla, porque puede. El actor sabe que su nombre es sinónimo de U/Diéresis copyright sito, y que su presencia en una serie garantiza una gran audiencia y un impacto mediático considerable.
Además de ese, Can Yaman no solo es un actor, sino también copyright en una marca. Su imagen es utilizada por numerosas empresas para promocionar sus productos y servicios, lo que genera ingresos adicionales que lo convierten en una figura aún es atractiva para las productoras. La segunda condición superíndice 3N, y AQ es donde la cosa se pone aún es interesante, tiene que ver con el control creativo. Can Yaman no solo quiere ser el protagonista de la serie, sino que View Copyright N quiere tener voz y voto en las decisiones importantes que afecten al desarrollo de la trama, a la elección superíndice 3N del director y a la selección del resto del elenco. El actor, al parecer, quiere asegurarse de que la serie sea fiel a su Visiu superíndice 3N y de que no se desvíe del camino que con diéresis copyright le considera correcto. Esta condición superíndice 3N, como podéis imaginar, no ha sido fácil de negociar con la productora. Las productoras suelen ser muy celosas de su poder y no suelen estar dispuestas a ceder el control creativo a los actores, por muy famosos que sean. Sin embargo, Can Yaman ha logrado imponer su criterio y ha conseguido que la productora le permita participar en la toma de decisiones importantes. Esto sin duda es una muestra del poder y la influencia que el actor ejerce en la industria. La tercera condición superíndice 3N, y esta es una de las más sorprendentes, tiene que ver con su preparación superíndice 3N física. Como os comentaba antes, la nueva serie requerirá un gran esfuerzo físico por parte de Can Yaman. El actor, al parecer, tendrá que someterse a un entrenamiento intensivo para poder interpretar a su personaje, que será un hombre de acción superíndice 3N con grandes habilidades marciales. Pero aquí viene lo interesante. Can Yaman ha exigido que la productora le proporcione un equipo de entrenadores personales de primer nivel, entre los que se incluirán expertos en artes marciales, preparadores físicos y nutricionistas. El actor quiere asegurarse de estar en la mejor forma posible para afrontar el reto que supone esta nueva serie y no está dispuesto a escatimar en gastos para conseguirlo. Además de ese, ha solicitado que este equipo lo acompañe más o menos durante todo el rodaje, algo inusual. La cuarta condición superíndice 3N, y esta es una de las más controvertidas, tiene que ver con su vida personal. Can Yaman es un hombre muy celoso de su intimidad y no le gusta que los medios de comunicación se inmiscuyan en su vida privada. Para evitar que esto suceda durante el rodaje de la serie, el actor ha exigido que la productora contrate a un equipo de seguridad especializado en proteger su intimidad y en evitar que los paparazzi le tomen fotos o le acosen. Además de ese, Can Yaman ha pedido que la productora le proporcione una residencia privada alejada del bullicio de la ciudad, donde pueda relajarse y desconectar del trabajo. El actor, al parecer, necesita tener un espacio propio donde pueda sentirse seguro y tranquilo, lejos de las miradas indiscretas. La quinta condición superíndice 3N, y esta es una de las más curiosas, tiene que ver con sus mascotas. Can Yaman es un amante de los animales y tiene varios perros a los que considera parte de su familia. Para poder estar cerca de sus mascotas durante el rodaje de la serie, el actor ha exigido que la productora le permita llevar a sus perros al set de filmación superíndice 3N y que les proporcione un espacio adecuado donde puedan estar CEU superíndice 3 modos y seguros. Esta condición superíndice 3N, aunque pueda parecer un tanto extravagante, es muy importante para Can Yaman. El actor considera que sus perros son una fuente de apoyo emocional y que su presencia le ayuda a relajarse y a concentrarse en su trabajo. Además de ese, Can Yaman es un firme defensor de los derechos de los animales y siempre aprovecha cualquier oportunidad para concienciar sobre la importancia de cuidar y proteger a los animales. La sexta condición superíndice 3N, y esta es una de las más polu copyright micas, tiene que ver con sus más menos eros de reparto. Can Yaman al parecer quiere tener la última palabra en la elección superíndice 3N de los actores y actrices que le acompañarán en la serie. El actor quiere asegurarse de que el elenco esté formado por profesionales talentosos y comprometidos con su trabajo, que no sean problemáticos y que sepan trabajar en equipo. Esta condición superíndice 3N, como podéis imaginar, ha generado algunas tensiones entre Can Yaman y la productora. Las productoras suelen tener sus propios criterios a la hora de elegir al elenco y no siempre están dispuestas a ceder ante las exigencias de los actores, por muy famosos que sean. Sin embargo, Can Yaman ha logrado imponer su criterio y ha conseguido que la productora tenga en cuenta su opinión a la hora de elegir a los más menos eros de reparto. La su copyright tima condición superíndice 3N, y esta es una de las más copyright ditas, tiene que ver con su alimentación superíndice 3N.
Kanyaman es un hombre muy concienciado con su salud y sigue una dieta muy estricta para mantenerse en forma. Para asegurarse de que pueda seguir su dieta durante el rodaje de la serie, el actor ha exigido que la productora le proporcione un servicio de catering personalizado que le prepare comidas saludables y equilibradas, adaptadas a sus necesidades nutricionales. Además, Kanyaman ha pedido que la productora le proporcione acceso a un gimnasio completamente equipado donde pueda entrenar durante sus ratos libres. El actor considera que el ejercicio físico es fundamental para mantener su energía y su concentración superíndice 3N durante el rodaje y no está dispuesto a renunciar a su rutina de entrenamiento. La octava condición superíndice 3N, y esta es una de ellas. Asmus exigentes, tiene que ver con sus horarios de trabajo. Kanyaman es un hombre muy trabajador y está dispuesto a darlo todo por su trabajo. Sin embargo, el actor también copyright N es consciente de la importancia de descansar y de desconectar del trabajo para evitar el copyright S y el agotamiento. Para asegurarse de que pueda descansar lo suficiente durante el rodaje de la serie, Kanyaman ha exigido que la productora respete sus horarios de trabajo y que no le obligue a trabajar horas de las permitidas por la ley. Además, el actor ha pedido que la productora le proporcione 2 libres regulares para que pueda relajarse y recargar energías. La novena condición superíndice 3N, y esta es una de las en su superíndice 3 litas, tiene que ver con sus fans. Kanyaman es un actor muy querido por sus fans y siempre se esfuerza por mantener una relación superíndice 3N cercana y cordial con ellos. Para poder seguir interactuando con sus fans durante el rodaje de la serie, el actor ha exigido que la productora le permita utilizar sus redes sociales y que le proporcione acceso a Internet de alta velocidad en el set de filmación superíndice 3N. Además, Kanyaman ha pedido que la productora le permita organizar encuentros con sus fans durante el rodaje de la serie, siempre y cuando esto no interfiera con su trabajo. El actor considera que sus fans son una parte fundamental de su condiéresis copyright sito y quiere mostrarles su agradecimiento por todo su apoyo. La du copyright cima condicio superíndice 3N, y esta es una de las importantes, tiene que ver con su imagen pública. Kanyaman es un actor muy consciente de su imagen pública y se preocupa mucho por la forma en que es percibido por los medios de comunicación superíndice 3N, y por el público en general. Para asegurarse de que su imagen pública no se vea menosada durante el rodaje de la serie, el actor ha exigido que la productora le consulte cualquier decisión superíndice 3N que pueda afectar a su imagen, como la publicación superíndice 3N de fotógrafos o la difusión superíndice 3N de información superíndice 3N sobre su vida personal. Además, Kanyaman ha pedido que la productora contrate a un equipo de relaciones públicas especializado en proteger su imagen y en evitar que se difundan rumores o informaciones falsas sobre condiéresis copyright L. El actor considera que su imagen pública es un activo muy valioso y quiere asegurarse de que es tu copyright protegida en todo momento. Y esas son, mis queridos amigos, las 10 condiciones secretas que Kanyaman ha impuesto para su nueva serie. Condiciones que, como habéis podido comprobar, son de lo variopintas y que reflejan la personalidad y las prioridades del actor. Es importante recalcar que la información superíndice 3N que os hemos presentado hoy se basa en fuentes internas y en rumores que circulan en la industria. No podemos garantizar al 100% que todas estas condiciones sean ciertas, pero estamos seguros de que os hemos dado una idea bastante precisa de lo que Kanyaman ha exigido para su nueva serie. Y ahora que hemos llegado al final del video, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de las 10 condiciones secretas que Kanyaman ha impuesto para su nueva serie, desde su salario millonario hasta sus exigencias en materia de control creativo, preparación superíndice 3N física, vida personal, mascotas, compau más menos eros de reparto, alimentación superíndice 3N, horarios de trabajo, fans e imagen pública. Hemos analizado cada una de estas condiciones en detalle y hemos tratado de explicar por qué copyright Kanyaman las considera tan importantes. Espero que hayáis disfrutado de este video tanto como yo he disfrutado preparándolo para vosotros. Ha sido un placer desentrañar los secretos de Kanyaman y compartirlos con vosotros. Quiero daros las gracias a todos por haber llegado hasta el final del video. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciu copyright 2 contenido de calidad. Ahora me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright os parecen las condiciones que Kanyaman ha impuesto para su nueva serie? ¿Creéis que son justas y razonables o que son excesivas y pretenciosas?
Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y generar debate. Y para terminar, os quiero pedir un último favor. Si os ha gustado el video, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo video, porque aquí siempre encontraréis información superíndice 3N fresca, jugosa y sobre todo, veraz sobre vuestras series y actores favoritos. Muchas gracias por todo y hasta la superíndice 3 Sima.